Muy buenas tardes. A continuación, pasaré a explicar mi ejercicio de aplicación en Python. El título del ejercicio es Cálculo de movimientos en la física. Está dirigido para un público de estudiantes de nivel secundario, primeros semestres de ingeniería, tecnológico e instituto. Y el ejercicio plantea lo siguiente. Se pidió a los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil diseñar un diagrama de flujo que, luego de seleccionar el tipo de movimiento que se quiere desarrollar, le pide los datos correspondientes, tales como la posición inicial, la velocidad inicial, aceleración del objeto, tiempo, e imprima como resultado la posición final, la velocidad final, la distancia o la altura. Bueno, esto va a depender del tipo de movimiento que se elija, ¿no? Más los datos en una tabla. Listo. Ahora, para la implementación de mi ejercicio voy a utilizar las librerías ipython.display para mostrar las imágenes, pandas para imprimir las tablas, los resultados en tablas ordenadas, y math, puesto que más abajo voy a utilizar funciones trigonométricas. Entonces, el diagrama de flujo para este ejercicio es el siguiente. Iniciamos. Se imprimen, en este caso, las opciones. Para la opción 1 de movimiento en una dimensión con aceleración constante, la opción 2, movimiento en caída libre, la opción 3, movimiento parabólico o en 2 dimensiones, y la opción 4 para terminar proceso. A continuación se establece la variable opción, ¿de acuerdo? Es una variable de tipo entrada. Vamos a ingresar aquí una cantidad y de acuerdo a ello se va a leer lo siguiente. Con un proceso de ciclo while, mientras la opción sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 3, se desarrolla lo siguiente, ¿no? Tenemos si la opción es igual a 1 con el comando if, vamos a desarrollar un movimiento en una dirección. Por otro lado, el if, nuestra opción es igual a 2, estamos optando por un movimiento de caída libre. Si la opción es igual a 3, se sigue un movimiento parabólico. En los tres casos, nos va a pedir luego volver a ingresar, ¿no? En este caso, ingresa la opción de operación nuevamente para poder seguir con el ciclo hasta que nuestro resultado sea 4 y en caso de que ello ocurra, finaliza nuestro proceso. Muy bien. Ahora, en este apartado yo tengo una especie de flecha rectangular. Lo que voy a hacer es tomar esta figura y continuar el programa para ese movimiento. Entonces tenemos el diagrama de flujo para la opción igual a 1. Calcular la velocidad final y la posición final de un objeto con aceleración constante, movimiento en una dirección. Entonces en la impresión nos pone, ¿no? Ingrese la posición inicial del objeto, ingrese la velocidad inicial del objeto, ingrese la aceleración del objeto, ingrese el tiempo de recorrido. Luego establecemos nuestras variables. X1 para la posición inicial, W1 para la velocidad inicial, A para la aceleración y T para el tiempo. Cabe resaltar que estas variables todas son de tipo real, puesto que pueden ser decimales. Luego viene nuestro proceso operacional. En el proceso operacional establecemos lo siguiente. Hacemos que VF, que representa la velocidad final, sea igual a la velocidad inicial más el producto de la aceleración por el tiempo. Luego, una vez obtenido este valor, nos va a servir para calcular la posición final, que es igual a la posición inicial más la suma de las velocidades entre 2, todo ello multiplicado por el tiempo. Finalmente se imprime, ¿no? La velocidad final del objeto es WF, la posición final del objeto es y XF, en este caso. Ahora, en el lado derecho hay una nota que dice uso de tablas para imprimir los resultados. Por ello, aquí se va a implementar la librería pandas. Pandas nos sirve para que los resultados que ya hemos obtenido se muestren en forma de tablas, lo cual significa que van a ser más ordenados, se va a ver de una mejor forma, se va a entender mejor. Ello también nos ayuda, puesto que esto, al ser un ciclo, lo que nosotros podemos hacer es acá al inicio establecer una variable n que va a ser igual a la cantidad de ejercicios que queramos resolver. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo elijo un movimiento en una dirección, pero quiero resolver 3 ejercicios, ¿no? Del mismo modo. Entonces voy a poner n igual a 3 y lo que me va a pedir es los datos para el primer ejercicio, los datos para el segundo ejercicio y los datos para el tercer ejercicio. De esta forma, no solamente estoy optimizando el programa, sino que lo estoy haciendo mucho más beneficioso para la persona que lo emplee. Bueno, continuamos con el siguiente diagrama. Tenemos para la opción igual a 2, calcular la velocidad final y la altura de un objeto en caída libre. Fíjense que acá estamos hablando de movimiento de caída libre, por lo tanto se establece la altura. Tenemos una altura, y la altura va a ser igual a la suma de las velocidades entre 2 por el tiempo.
¿no? Ese es el único elemento que varía en este caso. Y pues se imprime. Y como el caso anterior, también se puede implementar la librería pandas. En el movimiento parabólico lo que nos pide al inicio es ingresar la velocidad inicial del objeto, ingresar el ángulo de giro e ingresar el tiempo del movimiento. En este caso, nuestra velocidad inicial se almacena en la variable W1, el ángulo se almacena en la variable AN y el tiempo en T. Entonces, yo tengo lo siguiente. Para descomponer en ambas velocidades, voy a hacer la velocidad inicial multiplicarlo por el seno del ángulo. Y para hallar la velocidad horizontal, voy a hacer que la velocidad inicial se multiplique por el coseno del ángulo, que es el dato que hemos ingresado con anterioridad. Ahora, fíjense que yo estoy trabajando con funciones trigonométricas de seno y coseno. Y al inicio de mi programa lo que yo había hecho era importar la librería math. Por lo tanto, estos valores que voy a tener aquí van a ser valores numéricos. Por lo tanto, voy a poder desarrollar las operaciones con normalidad. Muy bien, entonces tenemos la distancia en nuestro alcance horizontal, que se trabaja en x, va a ser igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Y la altura, que va a ser igual a 9,81, que hace referencia a la gravedad, por el tiempo al cuadrado, todo ello sobre 2. Finalmente imprimimos los resultados y, de la misma forma que los ejercicios anteriores, podemos utilizar las tablas para imprimir nuestros resultados y así optimizar nuestro programa. A continuación voy a pasar a presentar la sintaxis que tiene este ejercicio. Tenemos escribir opciones. Aquí se van a mostrar lo que serían las opciones a elegir. Como hemos explicado en el diagrama de flujo, lo que se va a hacer a continuación va a ser leer esta variable opción. Y mientras la opción sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 3, se desarrolla lo siguiente, ¿no? Tenemos nuestra primera condición. Si la opción es igual a 1, entonces aparece: ingresa la cantidad de ejercicios que desea resolver. Entonces yo establezco, se lee n y establezco la cantidad de ejercicios que voy a resolver para este tipo de movimiento. Ahora establecemos un i igual a 1 y se coloca un ciclo while. Mientras i sea menor o igual a n, se va a desarrollar iteradas veces el siguiente procedimiento. Nos pide ingresar la posición inicial del objeto en metros. Entonces se lee x1, que es referencia a la posición inicial. Nos pide ingresar la velocidad inicial del objeto en metros sobre segundos y lee la variable v1. Ingrese la aceleración del objeto en metros sobre segundos al cuadrado y lee la variable a. Por último, ingrese el tiempo de recorrido en segundos y lee la variable t. Luego se realizan los procesos operacionales y aquí un dato importante. Vamos a hacer que los elementos que hemos ingresado, que se han leído, por ejemplo, x1, que representa la posición inicial del objeto, se ingrese o se añada en nuestro arreglo unidimensional que se ha establecido como dx1, ¿de acuerdo? Entonces, todos los elementos que se lean almacenados en la variable x1 se van a añadir a este arreglo. De la misma forma, para la velocidad inicial, para la aceleración, para el tiempo, para la velocidad final y para la posición final. Estos arreglos nos van a ayudar posteriormente a imprimir la tabla en pandas. Hacemos i igual a i más 1 para continuar con las iteraciones y continuar con el ciclo hasta que este se finalice. Al finalizar, se escribe los resultados, ¿no? En este caso se pueden escribir los resultados con pandas también. Y aquí finaliza nuestra primera condición. Luego, para la segunda condición, como hemos visto, es similar a la primera. ¿Qué es lo que cambia aquí? Que la altura va a ser igual a la suma de las velocidades entre 2 por el tiempo. Del mismo modo, el elemento de la altura se va a poder ingresar al arreglo unidimensional de h. Para la opción igual a 3, lo que tenemos aquí de novedoso es el seno y el coseno, ¿no? Entonces, para ello, yo al inicio también, tal y como estaba en el diagrama de flujo, he importado las librerías, por lo tanto, estos ahora son datos numéricos. Y aquí finaliza nuestra condición y con ello finaliza nuestro ciclo. A continuación vamos a implementar el programa en Python. Este es el código implementado en Python. Tenemos primero las librerías. Importamos pandas as pd como pd. De la librería math voy a importar el coseno y el seno. Y de la librería ipython.display voy a importar las imágenes que me van a servir para más o menos tener una idea de cómo va el movimiento, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el diagrama de trayectoria para el movimiento acelerado, como se muestra en la figura. Por otro lado, en un diagrama de trayectoria de caída libre, el movimiento se va a dar de forma vertical.
mientras que el diagrama de trayectoria de movimiento parabólico tiene ambas componentes, ¿no? Recordemos que todas las variables son de tipo real, todas las que se van a ingresar. Y a continuación se imprimen las opciones a elegir. Aquí se muestran nuestras opciones y aquí se lee la opción. La opción va a ser igual a int, que establece una variable de tipo entero, input para ingresar nuestra opción. Nos va a pedir ingresar la opción. Luego se encuentra el ciclo while. Mientras la opción sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 3, se procede a realizar las operaciones. En este caso, primera condición. Si la opción es igual a 1, lo que el programa va a hacer es leer n para la cantidad de ejercicios que se desea resolver y luego se establecen nuestros arreglos unidimensionales. En este caso tenemos dx1, que es un arreglo unidimensional que almacena los datos de la posición inicial. Tenemos dw1, que almacena los datos de la velocidad inicial, a, que almacena los datos de la aceleración, t, almacena los datos del tiempo, y wf almacena los datos de la velocidad final. Bueno, y finalmente tenemos xf, que almacena los datos de la posición final. Luego se muestra la primera iteración con el ciclo while. Mientras i sea menor o igual a n, se va a ejecutar lo siguiente, ¿no? Ya tenemos nuestra variable x1 va a ser igual a float, puesto que la variable es de tipo real y se ingresa la posición inicial del objeto en metros. W1, la velocidad inicial del objeto en metros sobre segundos. A, aceleración del objeto en metros sobre segundos al cuadrado. Y T, el tiempo en segundos. Tenemos nuestros arreglos y lo que yo estoy haciendo aquí es añadir, .append, añadir los elementos que voy ingresando. Entonces, se ingresan los elementos y se añaden en el arreglo. Así con todos. Se realiza el proceso operacional, se ingresan los nuevos datos obtenidos en esos procesos y ello se coloca en el diccionario que tiene como nombre datos. Datos va a ser igual a la posición inicial con todos los elementos que se almacenen en ese arreglo, ¿no? Y así con todos los demás aspectos. Este diccionario lo voy a almacenar en una variable llamada tabla. Entonces, con tabla yo llamo a pd, que recordemos que es pandas.dataframe, y pues aquí se encuentran nuestros datos. Finalmente, se imprime la tabla. Lo mismo ocurre cuando nuestra opción es igual a 2. Se establecen los arreglos, se ingresan las variables, se añaden estos datos ingresados a los arreglos, los procesos operacionales también se añaden a los arreglos y se declara nuestro diccionario. Con pandas.dataframe se imprimen los resultados en una tabla. Recordemos que aquí estamos trabajando con altura. Finalmente tenemos la opción igual a 3. Se ingresa la cantidad de ejercicios que se desea resolver, se establecen nuestros arreglos, las iteraciones y se ingresan nuestros datos. Estos también se añaden en los arreglos, se realizan los procesos operacionales. Del mismo modo, en el diccionario se añaden todos los elementos y se imprimen en tablas. A continuación vamos a realizar en nuestro programa. Entonces, vamos a ingresar una opción, ¿no? De acuerdo a las que se muestran. Vamos a empezar con el movimiento con aceleración constante. Nos pide ingrese la cantidad de ejercicios que desea resolver. Vamos a elegir 2 ejercicios. Ahora, para el primer ejercicio, ingrese la posición inicial del objeto en metros. Entonces, supongamos que se encuentra a 12 metros del origen. Ingreso la velocidad, 15, la aceleración, 9,8, y el tiempo. Para el segundo ejercicio nos pide otra vez la posición inicial del objeto, 25, velocidad inicial, 31, una aceleración de 10,7, vamos a probar decimales, y el tiempo, pues que sea de 12. Bueno, se muestra la tabla de resultados tal y como hemos ingresado nuestros datos. Procedemos con la opción 2 para el movimiento en caída libre. Ingresa la cantidad de ejercicios que desea resolver. Vamos a ponerle 1 para optimizar. La velocidad inicial del objeto, que puede ser, vamos a poner un número más grande, 52. La gravedad del objeto, que conocemos que es 9,8. Y la duración del movimiento, 15. Entonces se imprime en nuestra tabla de resultados. Finalmente, movimiento parabólico. Ingresa la cantidad de ejercicios que desea resolver. Ponemos 2. La velocidad inicial del objeto, que sea 23. El ángulo de tiro, que sea 45.
El tiempo del movimiento puede ser 12. Otra vez ahora para el segundo ejercicio. Velocidad inicial del movimiento del objeto, 21. El ángulo de tiro, que puede ser 70. Y el tiempo, ponemos 19. Bueno, y aquí se muestran nuestros datos ingresados y los datos finales. Y si yo elijo la opción 4, el proceso termina. Eso sería todo. Muchísimas gracias.